Agustina. Así es, Hugo, estamos junto al ministro de Gobierno, Jorge Macri. Claro, esto se da en el marco del anuncio de la recuperación del día de clases perdido durante el feriado decretado el pasado viernes después del ataque que sufrió la vicepresidenta. Pero un poco lo planteaba usted y lo planteaba también el jefe de gobierno porteño. ¿Hay una utilización política detrás de lo que le ha sucedido a la vicepresidenta? Sin ninguna duda, y lo planteé fuerte y claro ya el sábado a la noche, yo creo que no hay ninguna duda de que lo que ocurrió es gravísimo. Lo repudio, lo rechazo, reclamo investigación y verdad sobre ese intento de magnicidio, pero al mismo tiempo tengo la capacidad de notar una utilización política que está haciendo el gobierno de ese hecho aberrante. Son dos cosas distintas. Uno tiene que poder entender la gravedad de un hecho, pero también llamar la atención respecto de la utilización que está haciendo el gobierno, que tuvo que ver con el feriado, un feriado innecesario que paralizó al país por una manifestación de 40 o 50.000 personas. Eso le cuesta mucha plata, genera mucha incomodidad, familias que se fueron a dormir pensando que al día siguiente había clases, su vida estaba ordenada normalmente y de golpe se despertaron y deben de haber tenido el WhatsApp lleno de mensajes diciendo hoy no. Esa lógica ya fue una decisión innecesaria. En la marcha, el posterior a la marcha, el discurso de la marcha, el discurso del presidente esa noche, los dichos de Guado de Pedro, los dichos del senador Mayans, una barbaridad. Y ahora, como frutillita del postre, este intento de coartar libertades de expresión, ¿no? Y la Argentina, cualquier democracia, tiene dos pilares fundamentales en democracia: la justicia independiente y la libertad de expresarse. Y cualquier intento de limitar la libertad de opinión es algo en lo que nosotros no vamos a estar de acuerdo, nos vamos a oponer de manera muy contundente, y entender que la libertad de expresión y de prensa no es solamente que un medio esté prendido. O sea, hoy ustedes están transmitiendo, hay libertad. Ahora, si ya hoy a la mañana te levantaste pensando, espera, si esto lo digo de tal o cual manera, puedo tener consecuencias, ya no sos libre, ya estás sesgando tu opinión. Entonces es mucho más sutil que el hecho de que haya un medio. Libertad es libertad en serio, es que vos puedas, en el marco del respeto, y si no hay consecuencias, pero no tengo por qué acallarte, te expreses. Y además, obviamente, la libertad de prensa y de expresión requería otra cosa, que es la escucha, ¿no? Sería bueno que el kirchnerismo escuche al otro, no solo que lo deje hablar, cosa que están intentando limitar, sino que además escuche a quien piensa distinto. Nosotros creemos que en la expresión del que piensa distinto o diferente de nosotros siempre hay valor. El kirchnerismo no. ¿Por qué el gobierno apunta directamente contra la oposición y los medios? ¿Cuál es su mirada? Bueno, el sesgo, claramente ellos creen que los problemas, o intentan construir que los problemas no los han construido ellos, ¿no? Cuando es la inflación, son los grandes empresarios que especulan, no es el mercado que sube el dólar. Cuando hay inseguridad dicen que es una sensación y no es verdad, manipulan los datos. Cuando hay un alegato de un fiscal dicen que es la justicia que los persigue. Parece que todo fuera mentira, ¿no? Ellos construyen su propia realidad. Básicamente lo que no aceptan son los controles del Estado, el equilibrio de la democracia, la libertad, y es el mecanismo habitual del kirchnerismo. Y obviamente, siempre que pueden, echarle la culpa a la oposición. Pero bueno, nada, nosotros tenemos que seguir trabajando, dándole respuesta, porque sin ninguna duda los problemas de la gente pasan por otro lado. Yo entiendo que probablemente hoy quien esté pensando cómo llega a fin de mes, que cada vez le dura menos la plata, pensar en si la ley Mordaza es relevante o no es lo más importante, pero es parte de nuestra tarea, es garantizar la libertad, no solo discutir el problema grave que tenemos con los alimentos, con los alquileres, con el día a día de la gente. Ahora, ¿cómo queda teniendo en cuenta este vínculo, ¿no?, justamente entre gobierno nacional y oposición? Horacio Rodríguez Larreta lo decía recién, nosotros no fuimos convocados ni a la Plaza de Mayo ni a la reunión que hubo ese mismo día encabezada por el presidente. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo queda ese vínculo? Es un vínculo que viene muy complicado desde siempre por una definición del propio kirchnerismo. En mi caso, yo nunca he sido parte del kirchnerismo, siempre he estado en la vereda de enfrente, nunca integré sus gobiernos, pienso muy distinto a ellos, y voy a seguir sosteniendo esa postura. Y me parece que el ámbito de diálogo es el Congreso. Si hay algo para discutir, hay que ponerlo en blanco y negro, es un proyecto de ley, es una declaración, ahí se discute, ahí se buscan los grandes acuerdos.
o no se logran esos consensos y se discute en el recinto. Todo lo demás me parece que son fotos, y la gente no quiere fotos. El presidente perdió una oportunidad de llamar a la unidad, de tener un momento de unidad y diálogo entre oposición y gobierno nacional. Con todo respeto, el presidente ha perdido muchas oportunidades. La tira siempre afuera. En el piso está Hugo Machiavelli, que te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Te voy a pasar la cucaracha. Hugo, Hola. te escucha el ministro. Sí, gracias Agustina, gracias ministro. Y la pregunta es sobre el tema de la justicia, porque pareciera que el senador Mayán se entromete en un poder que le es ajeno al decir que hay que cerrar la causa vialidad. Para usted, ¿esto puede condicionar el sistema democrático o la propia justicia a la hora de dictar una sentencia en una causa fundamental, ¿no?, en materia de corrupción como la causa de vialidad, Jorge? Yo creo que vemos una justicia, un fiscal muy decidido a buscar la verdad, y eso lo tenemos que proteger siempre los argentinos. La justicia independiente es uno de los pilares fundamentales de la democracia, así como lo es también la libertad de expresión. Así que tenemos que llevarle tranquilidad a la justicia, que tiene que poder trabajar de manera tranquila. No hay ninguna duda que el kirchnerismo no cree en eso. El kirchnerismo cree en presionar, en amenazar, en generar miedo, temor, en negar la realidad. Lo hacen habitualmente, Hugo, vos lo sabes bien. Cuando no te discuten que la inflación no es lo que es, te dicen que la inseguridad no es lo que es, niegan lo que le pasa a la gente. Y en este caso están intentando sin duda también presionar a la justicia. Bueno, nosotros nos vamos a poner de pie, vamos a estar muy atentos a cualquier intento de limitar la libertad en la Argentina, de atentar contra la República, contra las instituciones, y con el mismo énfasis que vamos a poner luz sobre el problema gravísimo que tiene hoy la clase media en función de la inflación, de los alquileres. Con ese mismo énfasis vamos a estar defendiendo la libertad de la justicia de trabajar, y cada uno de nosotros y ustedes como periodistas de opinar en libertad. ¿Tienen miedo que la escalada crezca? Porque muchos señalaron que el insumo del atentado como hecho político podía haber sido una oportunidad para cerrar la grieta, pero evidentemente se ha ampliado aún más la grieta, y el agite de Pueblada, la marcha y las manifestaciones, sobre todo por esta ley o el proyecto de ley Mordaza, lo que dijo Mayán, no ayudan a un acercamiento. ¿Temen que la escalada crezca, y hasta dónde, Macri? Yo creo que tenemos que estar atentos. Yo temor no tengo, salvo al barba, a Dios, miedo no tengo, pero sí mi responsabilidad es estar atento y ser responsable y cuidadoso, y cuidar, en este caso, a los porteños. Yo vine a la ciudad de Buenos Aires a defender a una ciudad a la que el kirchnerismo quiere destruir, porque básicamente es una expresión de libertad, de ciudadanos que piensan distinto, de un gobierno liderado por Horacio que funciona, que da respuestas, que se ha parado en la vereda de enfrente con el tema de educación ya varias veces. Hoy de nuevo estamos anunciando garantizar 192 días de clase, porque el presidente simplemente a medianoche se le ocurrió llamar a un feriado absolutamente innecesario. Y nosotros buscamos la manera de garantizar esos 192 días de clase, que también es libertad, porque educación sin ninguna duda es libertad. Ministro, muchas gracias por el contacto, muy amable. Gracias a ustedes, buenos días. Gracias a Agustina también, como siempre, completísimo, la cobertura, las entrevistas. Gracias, Agustina. Excelente laburo. Bueno, tenemos mucha más información. Ahora volvemos a Diego Angeli, porque con el servicio